Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un poquito de azúcar de este moreno en el tubo de ensayo y a continuación le voy a añadir agua, tanto al ecológico como al convencional. Este es el convencional, voy a ponerle un poquito más para que lo podamos visualizar bien. Este es el convencional. Y ahora voy a hacer lo mismo con el ecológico. Pongo el convencional en la izquierda y aquí el ecológico, que tiene el grano más grande, más aromático también, bueno, algunas cosillas, pero sobre todo vamos más o menos la misma cantidad. Vale, fijaos. A continuación lo que voy a hacer es añadir agua al ecológico y voy a añadir agua al convencional. Mirad lo que os está pasando. Este es el convencional, los voy a tapar y así los podemos ir pasando y los vais viendo bien si les queréis hacer fotografías. Para hacerles fotografías lo mejor es con un fondo blanco porque es donde mejor se observa esto. Mirad. Este es el convencional. ¿Qué le pasa al azúcar convencional moreno? Que es un azúcar blanca tiñada de melazas. Si os dais cuenta, ahora cuando lo pasemos, es que prácticamente ya se ve el azúcar cristalina blanca en el fondo, incluso la interfase donde el color se va diluyendo en el agua. Esta es un azúcar integral que es verdad que tiene melazas y también colorea el agua, pero el azúcar presenta la integridad que tiene. ¿Qué es lo que pasa con esta industria azucarera? Los procesos de refinamiento o de refinado que le hacen al azúcar nos llevan a tener esa azúcar blanca cristalina. Pero como el consumidor entiende que el azúcar moreno es mejor, ¿por qué? Porque no es una azúcar refinada, es un azúcar que ha pasado los procesos de cristalización, pero no se ha refinado. Al no refinarse, todos los componentes, incluidos las melazas, pero también los metales que están presentes ahí y que pigmentan el azúcar, pues se quedan coloreando el azúcar. Pues más o menos lo que ha pasado con el huevo. Si nosotros reconocemos eso como calidad, vamos a pigmentar, en este caso con melazas, y llegamos a esta finalidad. ¿Esto es un engaño? No, esto no es un engaño. Porque, ir pasando y lo vais viendo, esto no es un engaño porque cuando está registrada el azúcar moreno, pone azúcar blanca con tanta fracción de melazas. Y ya se han curado en salud. Si tú no sabes lo que es una melaza, si tú no sabes lo que es un azúcar moreno, tú compras el azúcar moreno porque crees que es más integral, es más íntegro en cuanto a composición y en cuanto a no recibir procesos químicos de refinado. Pues, digo, que el azúcar moreno de ahora, el que compramos, que me parece que es el del que estás hablando, está tan seco. Yo el que tenía, el que era vivo. de pequeña estaba vivo, estaba mojadito. Vivo, efectivamente, mojadito. Eso, toda la razón. Yo todavía guardo en mi casa un azúcar ecológico negro de la última extractora que se cerró en Andalucía, Manolo, el comentario de que el azúcar de ahora está seco, mientras que los antiguos estaban vivos, se movían. Pero los azúcares de remolacha igual. Igual. El tema está en que además los desecan. Les meten sustancias para desecarlas, para que sean, pues como es ecológico, como veis, se compacta más. Pero y da más grumos, porque son las moléculas de la sacarosa, las fructosas también, captan mucho la humedad ambiental y entonces o bien se quedan compactadas o en el caso de los antiguos que no recibían procesos, se quedaban con la carga de humedad
que presentaban después de la extracción, y por eso daba es que lo cogías con la cuchara y vamos, parecía que tenía movimiento. Cierto es, cierto es. Tengo un resto en casa. Lo acabo de decir, tenemos un resto en casa. 10 años. 10 años, tío. Claro, porque es que lo guardamos como una joya. Lo guardamos como una joya. Sí, Es que ya lo cerraron. La última industria en Motril, en Granada. En Granada. El último ingenio que quedaba en Europa, que se cerró por la especulación urbanística. O sea, la industria era muy rentable, pero debido a la urbanización en la costa carragaína, eso se sustituyó por casas, la superficie de caña, y no había materia prima suficiente para mantener una industria que era muy rentable. Bueno, vamos a ir con otro de los estudios. Aquí tenemos el convencional y por ahí tendremos el ecológico y vamos a ver lo que ocurre. El tema de los tamaños y todo eso realmente están relacionados con los calibres, abro el convencional. La ecológica era esta, ¿no? No, al revés, al revés. Esta es la ecológica y esta es la más amarilla, la convencional. Ahora hablaré. Eso está relacionado con la estirpe de la gallina. La estirpe de la gallina, nada más. Esa es. Lo que pasa que en un momento determinado los huevos que teníamos sí que eran huevos blancos, porque las gallinas eran productoras de huevo blanco, y cuando entraron las gallinas de huevo, o sea, las productores de huevo canela, pues ahí ya se nos pusieron esas como que eran las mejores. Realmente son mejores en cuanto al comportamiento productivo, que son las que han... Vamos a ir. No me cuadra lo del color, porque están casi a la par, pero sí que me cuadra la distribución del resto de los nutrientes. Cuando hablamos del huevo, hablamos de la yema. La yema tiene que estar alta, esta está alta, esta está más llanita. Eso también está relacionado con la fecha desde la puesta hasta que hemos abierto el huevo. Y por otro lado, la distribución que tenemos es la siguiente. La yema es donde se distribuye principalmente la grasa. Y en el albúmen o la clara es donde tenemos la proteína. En la proteína tenemos dos fases de la proteína. Una lo que sería la proteína o el albúmen denso, que es lo que está alrededor de la yema, y otro lo que sería el albúmen fluido, que es lo que vemos aquí. Esta es una distribución perfecta de lo que sería un huevo de gallina. El albúmen denso, el albúmen fluido y la posición de la yema. Esta de aquí, más que no tener albúmen fluido, lo que le veo es que el albúmen está bastante abierto. Eso lo que nos detecta es que la calidad de este albúmen es más baja. Hay una manera de comprobar que ese albúmen, bueno, también deciros que la fracción del albúmen fluido está en relación a la fecha de puesta y al estrés de la gallina. Cuando la gallina está muy estresada, genera más albúmen fluido que si la gallina pues está bajo condiciones de calidad de vida mejor. Cuando el huevo sufre también calor, también el albúmen denso se va fluidizando. La mayor fracción, o cómo debe de estar el huevo, insisto que es en esta disposición, menos en lo del color. Pero bueno, le vamos a dar un voto de confianza. Si las gallinas realmente han estado fuera y han picoteado, yo qué sé, las hierbecitas, o se han comido una lombriz de más, puede generar eso. Si os parece, luego podemos abrir otro, a ver si este es casual, y lo comprobamos. Puede ser también maíz, que hayan picado maíz. El maíz da color, pero no da un color naranjado, lo da amarillito. Si es maíz rojo. Y si es maíz rojo, exacto. Bueno, pues fijaos la prueba. Yo voy a tomar ahora del albúmen de aquí, que yo viéndolo ya sé que va a salir mal. Y fijaos,
Este es el albumen denso que tiene. Esta es la calidad de la proteína. Fijaos cómo se rompe, nada más yo le paso la varilla. Mirad cómo ha evolucionado el perfil del albumen, que estaba muy bonito cuando lo hemos abierto y ya está prácticamente todo fluidizado. Se ha abierto. Vamos con el del ecológico. Fijaos, fijaos el movimiento, pero es que aún hay más, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Esto realmente nos está poniendo de manifiesto que este albumen, que esta proteína es de mayor calidad que esta. Aquí lo que os he presentado es esto: un trozo de pan blanco, impoluto y convencional, y un trozo de pan ecológico, integral. Y lo que os quiero mostrar es lo siguiente: si en lugar del pan blanco convencional hubiésemos pedido un pan integral convencional, el resultado sería igual que este, pero con pequeñas motitas aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de harina integral en convencional, estamos hablando de harina blanca a la cual se le añade un porcentaje de salvato. No sé si está entre el 4 o el 6%. Y esa es la harina convencional integral que se está comercializando. Lo mismo que el azúcar, una harina que ha pasado un proceso de refinado y luego le incluyen. En cambio, fijaos, cómo este pan ecológico, aparte que es un pan que tiene también frutas y tal, pero bueno, no le vamos a hacer caso a lo que lleva de más, que suelen ser también muchas veces parámetros adicionales desde el punto de vista nutricional, pero lo que tenemos aquí es un pan que se ha generado con la harina íntegra. El color de este pan es proporcionado por el salvado, es proporcionado también por esa integridad que tiene. Una de las reacciones químicas que le vamos a hacer al pan es con un reactivo que llamamos Lugol. El Lugol reacciona ante la presencia de almidones. Este pan es un pan muy pobre desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque responde prácticamente a una harina con un alto contenido en gluten, punto. Este pan es nutricionalmente de mayor riqueza, no solamente por lo que decía, ¿no?, los trocitos, los tropezones o de frutos secos o de pasas que nos podamos encontrar, pero simplemente si nos centramos en el cereal es más íntegro y por lo tanto nutricionalmente también más íntegro. Cuando añadimos el Lugol cuando detecta el almidón aparece una pigmentación azulada, casi negra, que da pena verlo. Eso lo vamos a ver muy bien en el pan blanco. ¿Por qué? Porque es una respuesta a una homogeneidad que presenta la composición del pan. Lo humedecemos un poquito y a continuación, voy a humedecer también ya y a continuación añadimos el Lugol. Fijaos la reacción que da en el pan blanco. Y vamos a ver la reacción en el pan moreno. Mirad. Si os dais cuenta, en el pan blanco, al tener, es como dijéramos, es que responde solamente a una composición. Es un componente el que tenemos aquí, por lo tanto la respuesta al Lugol es a eso. En cambio, en el integral, como hay muchos más componentes, evidentemente donde detecta el almidón, pues se pigmenta, pero hay una complejidad nutritiva mucho más amplia, lo que nos da que la mancha sea mucho más difusa, porque no es solamente un nutriente, 2 o 3, quiero decir, esto es mucho más complejo desde el punto de vista nutricional. 50% lo que pensamos que es carne. El agua
que le tienen que meter luego los estabilizantes para que esa agua se quede infiltrada en la carne, los almidones de patata, proteína de leche, proteína de soja. Si es carne, ¿por qué le tenemos que añadir las proteínas restantes? Vamos a hacernos ese gran interrogante. Yo no quiero esto, pero además, dentro de la carga química que tiene con los estabilizantes, hay unas sustancias que son ese E250 que he leído. Además viene envuelto en buen plástico, que eso también, pues... Bueno, pues viene ese componente que es de carácter conservante, que son los nitritos y nitratos. Voy a tomar esta pequeña cantidad de la carne, la pongo en el tubo de ensayo y a continuación... ¡Ay! No te muevas, pues. Vale, la pongo ahí. Y a continuación voy a añadir un poquito de agua destilada, vamos a triturarla también un poquito y le vamos a adicionar un reactivo químico que es específico a detectar la presencia de nitratos y nitritos. Si esta carne, que la tiene porque en el de este aparecía, si en esta carne tenemos los nitritos, la disolución del agua va a tomar una coloración importante. Vamos a añadirle un reactivo específico. Quitamos aquí y bueno, ya está apareciendo esto. Esto es... Qué mono. Precioso, precioso. A ver, ¿qué es lo que está apareciendo? Se convirtió en un helado de fresa, ¿no? Fijaos la pequeña cantidad de carne que he puesto, el reactivo en la pequeña cantidad que se utiliza, la reacción tan violenta que tiene a detectar la presencia del nitrito. Vamos a ver, los nitritos. Los nitritos se están utilizando en la industria cárnica, en esta industria cárnica, en otras también, pero en las de cocción de forma tremenda. Bueno, mirar el pan, es que es impresionante, lo del pan, con el tiempo como está. Bueno, y la función de los nitritos es la de conservar. ¿Conservar para qué? Para el botulismo. Realmente, con los tratamientos térmicos y físicos que reciben estas carnes, los nitritos no son necesarios. Y los colorantes tampoco. Porque si es una carne cocida, pues la carne tiene que quedar como quede. Los aromas, es que hay que olerlo, hay que olerlos. Pues esos son los aromas que se introducen de forma intencional. Los nitritos son sustancias perjudiciales para nuestra salud. Los nitratos directamente no, pero cuando de nitratos pasa a nitritos, y eso puede pasar directamente en nuestra boca, pues ahí ya sí que es perjudicial. Los nitritos son perjudiciales porque reducen el transporte del oxígeno en sangre y porque generan una enfermedad llamada metahemoglobinosis, que es pues eso, la reducción. Pero también cuando se combina un nitrito con una amina, da lugar a un potente cancerígeno que son las nitrosaminas. A ver, decidme, ¿con qué se suele cruzar el jamón de York? En dos lonchas de pan. ¿Con qué? Con queso. ¿Dónde tenemos los nitritos? En estos alimentos los hemos visto. ¿Dónde tenemos las aminas? En los quesos. Además, cuando se potencia con la acción térmica, es decir, cuando eso lo pasamos por la plancha, la probabilidad de la formación de la nitrosamina es mucho mayor. El que esté muy enganchado al jamón de York, que lo coma con distancia del queso.
y jamás, los dos juntos y jamás al caldo. El sándwich de jamón york y queso. Pues procuro siempre comprar pues un jamón york supuestamente bueno, vamos, que no de la marca tal, sino un jamón bueno. Entonces, ¿yo qué diferencia hay entre, sabiendo lo que tiene el jamón york, entre un jamón york, digamos, bueno, paleta extra, o si realmente tiene los mismos componentes que un jamón de otra marca blanca, Prácticamente les están poniendo a todos los cocidos, a todos las carnes cocidas les están metiendo el nitrito, porque una de las cuestiones colaterales que está pasando con la aplicación del nitrito es que colorea las carnes, con lo cual este color rosita, es que es rosita casi fosforito, este color rosita en algunas carnes no lo tiene. Este lo tienes porque además lleva colorante, tiene un E120. Las de cocción directa suelen ser mucho más pálidas, no suelen ser tan rosadas, pero estoy convencida que llevan también nitritos, porque la legislación lo permite. Pues entonces, ¿qué casi aparece E249, E250, es fácil de recordar, E251 y E252, es decir, del 49, 249 al 252, esos son nitritos y nitratos, entonces si los detectáis, no utilicéis. La mortadela, todo eso se comporta de la misma característica, y lo de la mortadela ya es para morirse, porque si comprobáis ahí el valor de los ingredientes, en carne se puede reducir casi un 20%, incrementando la grasa a casi un 20 más, y luego el agua y todo lo demás, porque la diferencia entre una mortadela y el jamón y esto es simplemente que la mortadela lleva mayor fracción en grasa, por eso es tan... La tuvimos porque había gente que quería elaborar york de producción ecológica. Entonces, en la documentación que nos pasó Farmacia Bromatología, encontramos que el E250 nitrito son cancerígenos, y lo dicen así. Es obligatorio acompañarle de ácido ascórbico, vitamina C, para su composición. Y en esta en concreto he visto que no la presenta, porque el E252 hace referencia precisamente al ácido ascórbico, que es obligatorio echarlo cuando va en nitrito. Pues eso ya es de denuncia. A ver, bueno, en este caso yo no sé cómo está... Pero no es ecológico porque... el ecológico al final quedó la administración, que es la que dirime, quedó que no se podía impedir que se hiciera algo cuando no había cobertura en ecológico. Y nosotros, por decisión propia, como órgano de gobierno del Consejo, dijimos que no. Pero la empresa se reservaba y existía la posibilidad de recurrir. Claro, no se molestó, pero quedó ahí una posibilidad. Yo en Valencia he comprado jamón de york sin nitrito, ecológico, sin nitritos. Sin nitritos. Y sin fosfato. Estoy aquí, vivita, El fosfato también. Claro, el fosfato es que tiene otra función. El fosfato, mirad, cuando... La contestación de esta chica que preguntaba tal, pues ya hay empresas que han, de alguna manera, por distinguirse, pues lo ponen libre de fosfato, libre de... Sí. Pero hay que leerlo muy bien, sin que nos lleve a engaño. La diferencia entre ser mejor jamón no es que si es paleta extra o tal, ahí te la clavan igual. Eso es lo que yo preguntaba. En esta gama de los componentes. Pero, a ver, es que han salido varias cuestiones. Bien, Juan, bien. Han salido varias cuestiones. Uno, el tema de los fosfatos. No confundir fosfatos con nitritos. El fosfato, la función dentro de esto es aglutinar. Es decir, pensar que un 20 y tantos % es agua. ¿Cómo le metes una carne o un 20 y tantos % de agua a una carne?
para que se quede luego compacta, eso lo tienes que fijar. Entonces, una manera de fijarlo es utilizando un aditivo alimentario que son los fosfatos, que lo que hacen es retener y ligar el agua con los otros nutrientes. El tema del fosfato es que es también un fosfato químico y se ha puesto muy... No, carne sin fosfatos, pero los fosfatos es que le han metido otro estabilizante para ligar, pero tenemos ahí, siempre y cuando los niveles de agua, insisto, que le introduzcan sean altos. El otro tema que ha salido es el de la legislación, sí. Y es el siguiente. En producción ecológica está autorizado, pero solamente dos sustancias, una creo que es el nitrito sódico y luego el nitrato potásico. Solamente hay dos. Y las concentraciones que están autorizadas en ecológico en la normativa europea son significativamente más bajas que las que se pueden utilizar en convencional. Pero además hay también parámetros de holgura para tal. No es obligatorio, porque insisto, que los nitritos y nitratos se introducen para prevenir el botulismo. Con las aplicaciones térmicas y físicas que se le hace a la carne, no es necesario. Si tú coges una paleta de cerdo, pero paleta a paleta, y la hierves, la cueces, y de ahí tienes la carne cocida, no hace falta añadir nada. No hace falta nada, tú tienes la paleta cocida. Lo que ocurre es que la industria no utiliza la paleta cocida para presentarla al consumidor. ¿Qué es lo que utiliza la industria? La industria aquí, en la carne, no te está diciendo que sea paleta. Es que si analizáramos la procedencia de esta carne, ya nos tiramos todos al suelo. Puede ser cualquier... Se emplea mucho en las matanzas domésticas, sí, para evitar, sí, la cagada de la mosca, que es decir... Sí, claro, porque esa era la que transmitía el Clostridium. Sí, entonces eso hay alternativas también a eso, y la industria jamonera, pues tenéis que leer también, claro, pero es que, un poco el manejo que ha tenido. Claro, pero yo algunas veces me pongo a leer y estas palabras que dice usted de no sé qué, o yo no lo entiendo. Entonces, si a mí me ponen sustancia cancerígena, pues yo no lo veo. Se sabía que el tabaquismo producía cáncer. Ahora todas las cajetillas de tabaco llevan impreso produce cáncer y con las fotografías pues llamativas que puedan aparecer. Eso en la industria alimentaria no va a pasar. Yo creo que hasta ahora la estrategia que ha utilizado la industria alimentaria es confundir con un exceso de información en letra muy pequeña que no hay Dios que lo funda. Entonces, claro, tú compras una cosa como este jamón yo o estas cosas y hemos cogido tal y te empiezas a mirar, te ponen lo de paleta extra en letra bien grande y dices este es mejor que este y me compro este y ya está. Sin parar el mal. Entonces han utilizado la estrategia, digamos, de la sobreinformación, intoxicación informativa, en ese sentido, en el etiquetado. El peligro del semáforo es que es una simplificación terrible, que si fuera bien utilizada, como estamos diciendo, pues sería cojonudo. Pero claro, conociéndonos como lo conocemos, conociendo la industria como se la conoce, pues claro, es muy probable que se simplifique tanto que al final sea mucho más fácil manejarnos todavía que con el exceso de información. Bueno, pues por lo menos que la inteligencia no nos la coarten y que sigamos aplicando los criterios y que leamos, ya está.